Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, jueves 3 de marzo del 2022. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia del Sagrado Corazón de Lacey. En este día de hoy, hermanitos, vamos a meditar en la lectura del libro de Deuteronomio, del capítulo 30, de los versículos 15 al 20. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te multiplicarás. Y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama a Yahvé, escucha su voz, uniéndote a Él, para que vivas y se prolonguen tus días, mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bueno, hermanitos, como podemos ver, en este día de hoy nos menciona la palabra que como Dios nos da la libertad de escoger entre el bien y el mal. Nos dice, te he ofrecido. O sea, Él nos puso delante de nosotros, delante de cada uno de nosotros, el tomar esa libre decisión o libertad de hacer el bien o de hacer el mal, ¿verdad? Y dirán, o podríamos preguntarnos, pero ¿cómo vamos a ver si estamos haciendo el bien o estamos haciendo el mal? Bueno, a lo largo de nuestra vida o a lo largo de nuestros días, sobre todo, porque esto es algo diario, no nomás es un momento de hacer una cosa buena y al rato hacemos muchas malas, o hacemos muchas malas y una buena, o así, ¿verdad? Viceversa, sino que esto es un diario vivir, un diario tomar decisiones. Así como tomamos decisiones a veces en nuestras vidas para elegir una profesión, tomamos decisiones para ayudar a personas, tomamos decisiones de hacer una fiesta, arreglos, cambios en casa, en tu jardín. Tomamos decisiones la mayor parte del tiempo. Pues en este aspecto también nosotros tomamos decisiones si queremos obrar el bien o queremos obrar el mal, como nos dice aquí. Si obramos el bien, vamos a tener vida. Si obramos el mal, vamos a tener muerte, nos dice la palabra de Dios. Y también nos dice, lo que hoy te mando, o sea, nos da un mandato hoy y siempre, es que ames a Yahvé, de que ames a Dios, de que amemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice, y que siga sus caminos. ¿Cuáles caminos? ¿A qué caminos se refiere la palabra? Recordemos que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él nos mostró ese camino. Él nos lo dice en su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo, el cual nosotros debemos seguir. Y no deber simplemente por deber, sino por amor, sino por elegir el bien, sino por elegir ese camino que nuestro Señor nos dice el día de hoy en su palabra. Y nos dice más adelante también la manera de seguirlo, de seguir ese camino, pues es observando sus preceptos, sus normas y mandamientos, podríamos decir. Pero ¿cuáles son esas normas o cuáles son esos preceptos? Las normas, podríamos decir,
que son esos mandamientos que tiene la iglesia. Por ejemplo, ahora que acabamos de pasar el miércoles o ayer, ¿verdad? El día de Cuaresma, que es un mandato de la iglesia, es un mandamiento de la iglesia, el ayunar. También el día Viernes Santo, que es un mandamiento también, es una obligación, por decirlo. El asistir a misa también cada domingo, ese también es un mandato, es otro, digamos, otra de las reglas de nuestra iglesia. Y también, pues, seguir los mandamientos. Hay varios, son 5, ¿verdad? Pero también la otra manera es de seguir los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los tenemos 10, los que desde cuando nuestro Señor le dio la ley a Moisés, son 10 mandamientos los que habían prescrito en esas tablas, ¿verdad? Y que después, con la venida de nuestro Señor y todas esas promesas que Dios nos ofrece en su palabra, de ya no simplemente en las tablas o tenerlos en la pared o tenerlos en algún lugar, sino que dice que iban a estar grabada esa ley en nuestro corazón. Esos son los mandamientos. Y también, pues, seguir algunas otras cosas, como dice aquí, preceptos, ¿verdad? O quizás normas que en nuestra iglesia tenemos que seguir, ciertas reglas, por ejemplo. Por ejemplo, si sabemos que estamos en pecado y queremos comulgar, o si sabemos, más bien, vamos a poner un ejemplo. Si sabemos que estamos viviendo en unión libre en Amaciato, sabemos que no podemos comulgar. Entonces, digamos, ese viene siendo otro precepto, otra regla que nuestra iglesia puso por nuestro bien y que siempre va de la mano de la palabra de Dios. No es simplemente porque es algo que se quisieron inventar, ¿verdad? Y ya más adelante, pues, nos dice la palabra, dice que si nosotros hacemos eso, vamos a tener bendición en la tierra que vas a poseer. ¿Cuál tierra es esa que vamos a poseer? Pues podríamos decir que ya desde aquí, en esta vida, pero también en la vida que se nos ofrece después de la muerte, en la vida eterna. Si por gracia de Dios alcanzamos la salvación, ¿verdad? Entonces, también nos dice la palabra, dice, pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses, dice, para servirlos yo declaro que hoy perecerás sin remedio. Es decir, en otras palabras, si nosotros decidimos no hacer caso a los mandamientos de la iglesia, no hacer caso a los 5 mandamientos, a los 10 mandamientos o a ciertas normas que nos pide la iglesia, si nosotros decidimos ir en contra y hacer lo que nosotros queremos y nos dejamos arrastrar, dice, y te postras ante otros dioses, es decir, si nosotros nos dejamos seducir, si nosotros decidimos irnos por el camino del mal y decidimos no ir a misa, no nos acercamos a Dios, no leemos su palabra, no tratamos de cumplir sus mandamientos y nos dejamos arrastrar, como dice aquí, eso es servirle a otros dioses. Si no vamos a misa por estar puro trabajando, si nosotros vamos a comulgar pero sabemos que estamos viviendo en unión libre, nos estamos dejando seducir, nos estamos dejando arrastrar por los caminos del mal. Y nos dice la palabra, dice, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. Dice, no durarás largo tiempo, nos dice la palabra. Entonces, hermanos, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que la palabra el día de hoy nos invita o nos ofrece, porque también dice que es un ofrecimiento. Dios no te está obligando a que tú tienes que cumplir todo esto, sino que es una decisión tuya, mía, de cada uno de nosotros, miembros de nuestra iglesia católica, que decimos que somos católicos. Entonces deberíamos de estar cumpliendo con estas normas, con estos preceptos, con los mandamientos, ¿verdad? No simplemente con un cumplimiento, sino por amor a Dios, por querer alcanzar esas promesas que Él nos dice en su palabra, como dice aquí, dice, te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Nosotros prácticamente a veces, cuando decidimos ir en contra de Dios, de los mandamientos, es entonces cuando nosotros mismos nos estamos acarreando cosas malas para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para nuestra familia, para las personas que conocemos, porque pues con nuestro mal ejemplo
no simplemente nosotros nos vamos dejando arrastrar, sino que también las personas que conocemos pues nos siguen. Pero si nosotros nos esforzamos por dar un buen ejemplo y seguir en el camino de Dios, seguir el camino de bien, pues más personas van a querer ser, yo no digo ser como tú, sino que van a mirar algo diferente en ti, y entonces eso los va a atraer, la gracia de Dios, la vida nueva o esa vida de bendición. Y entonces de esta manera también ellos se van a acercar. Entonces nos dice la palabra, dice, escoge pues, dice la vida, para que vivas tú y tu descendencia. En otras palabras, si nosotros nos decidimos a servir al Señor, si nosotros nos decidimos a tratar y poner nuestro esfuerzo por cumplir con estos mandamientos o las normas que se nos piden, no solamente nosotros nos vamos a salvar, sino nuestros hijos, nuestra familia, todos por tu ejemplo o por tu sí al Señor van a seguir los mismos pasos que tú estás dando. Al ver esa vida de bendiciones, de alegría, de gozo, de paz que tú estás mostrando, ellos también lo van a hacer. Entonces no solamente es una bendición para ti o para mí que estamos escuchando, o a ti que este día de hoy estás viendo este mensaje, sino que es para todas las personas a tu alrededor, empezando por tu casa. Entonces, hermanitos, pues esto es lo que nos está hablando el día de hoy la palabra. Y prácticamente pues es lo que nos dice, por ejemplo el Salmo del día de hoy, dice que dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados ni sigue el camino de los pecadores, dice que esa persona que medita en la ley del Señor y que trata de agradarlo, que es como un árbol plantado junto al río, es decir, va a ser una persona que siempre va a estar alegre, una persona que va a tener gozo, una persona que se va a sentir viva, que va a tener siempre esos deseos de hacer el bien. Entonces, hermanos, meditemos en esto en este día de hoy. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa luz, que nos dé su gracia, para que podamos tomar nosotros las decisiones correctas, siempre hacia el bien, ya que sinceramente con esta concupiscencia o nuestra debilidad al pecado, muchas veces tendemos a dejarnos ir por caminos equivocados o tendemos a optar más por el mal que por el bien. Así como mismo San Pablo nos dice en su palabra que por qué hace el mal que no quiere, si él quiere hacer el bien. Es esa debilidad del pecado en nosotros, de que siempre nuestra inclinación va hacia el mal en vez del bien. Entonces es un esforzarnos por día a día en nuestras decisiones, ir optando por el bien, para que nosotros mismos, digamos, se nos vaya haciendo costumbre hacer el bien, para que así como a veces nos acostumbramos a los vicios y nos dejamos arrastrar, pues de que también optemos y nos dejemos arrastrar, pero por hacer las obras del bien, las obras de Dios. Yo te dejo con esto en este día de hoy, hermanito. Que Mamita María te cubra con su manto. Bendiciones.